Buenas tardes, soy Marix Aranguren. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro primer ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia ha invitado al doctor Jorge Arturo Abello Gual, quien disertará del tema los delitos sexuales. El doctor Jorge Arturo Abello Gual, abogado especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho, jefe del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, en Barranquilla, profesor catedrático en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Sergio Arboleda de Barranquilla, profesor de pruebas en la Universidad del Norte, profesor investigador con varias publicaciones, abogado y consultor en materia penal y responsabilidad médica, autor de los siguientes libros: El delito de peculado, Derecho Penal Empresarial, Responsabilidad Penal Empresarial, Estructura de la Responsabilidad Penal del Médico y Tendencias Político-Criminales. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con la charla de delitos sexuales en el derecho penal, un estudio dogmático y criminológico de este grupo de delitos. Para comenzar, vamos a clasificar estos delitos en dos grandes grupos. Los primeros son los del acceso carnal y actos sexuales, y los segundos tienen que ver con el comercio carnal prohibido. ¿Por qué se ha hecho esta clasificación? Precisamente porque por un lado se encuentran los delitos de acceso carnal que tienen que ver con violencia, con actos sexuales tendientes a, digamos, a la vulneración de derechos fundamentales de las personas e incluso de niños. En el caso del comercio carnal prohibido, se plantean otro tipo de situaciones en las cuales, si bien es cierto, la prostitución es una profesión y es una actividad lícita inicialmente, tendríamos que plantear que en efecto en algunas situaciones, como en el caso de los menores de 18 años, debe entenderse que ese comercio carnal es totalmente prohibido. Y en virtud de esa situación tenemos que analizar cómo se manejan esas situaciones dentro del derecho penal. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces por el primer grupo, que es el acceso carnal y los actos sexuales diversos al acceso carnal. Lo primero es definir un bien jurídico que se trata el de libertad sexual y de la formación sexual. Cuando estamos hablando de libertad sexual, nos hacemos referencia a la forma como las personas aceptan una relación sexual, determinando con quién, cómo, dónde y cuándo. Y esto es muy importante. ¿En qué sentido? Yo puedo estar con una persona sentimentalmente relacionada, pero yo tengo que definir cómo, cuándo y dónde. De esta manera, si esa persona no respeta ese cómo, cuándo y dónde, habría entonces una vulneración a esa libertad sexual. Por otro lado, digamos, el tema es definir con quién.
Eso es supremamente importante dentro del tema de la relación sexual. Determinar con qué persona voy a tener una relación sexual. Y aquí viene el tema importante. La libertad sexual solo puede ser, representada o puede ser cobijada o protegida por un elemento fundamental desde el punto de vista jurídico, que es el consentimiento. El consentimiento en la relación sexual determina cuándo hay una violación y cuándo existe una relación sexual consentida. De tal manera que el consentimiento es el poder que tiene una persona para definir con quién, dónde, cuándo y cómo de esa relación sexual. Por lo tanto, si no existe consentimiento en alguno de esos escenarios, pues se podría hablar de una violación a la libertad sexual, y en virtud de esa situación podríamos plantear que existe un caso de acceso carnal en sus diversas modalidades. En el caso colombiano existe 4 clases de acceso carnal. El primero es el violento, cuando se ejerce violencia, ya sea física o ya sea psíquica. Esto significa que no es necesario que exista una violencia física para que se pueda entender que existe acceso carnal violento. Precisamente el Código Penal colombiano establece una definición de violencia que dice: para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, es decir, los accesos carnales y los actos sexuales diversos a los accesos carnales, se entenderá por violencia el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso del poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impliquen que a la víctima dar su consentimiento libre. Es decir, todas estas circunstancias que puedan generar que la víctima acceda a una relación sexual supuestamente consentida, cuando se presentan estas situaciones se entenderá que se trata de una situación de violencia y por lo tanto puede ser acceso carnal violento o acto sexual diverso al acceso carnal por violencia. Entonces, veamos, amenaza o uso de la fuerza. Pues está claro que si alguien amenaza a otra con hacerle un daño, implicaría violencia. Ahora veamos algunos temas, como por ejemplo la detención ilegal. Si una persona secuestra a otra y la mantiene recluida a cambio de realizar actos sexuales con ella, pues ahí tendríamos, si la víctima accede a esa relación, tendríamos una situación de violencia, muy a pesar de que la víctima haya consentido. La opresión psicológica tiene que ver con actos tendientes a hablarle a la víctima de tal manera que la humillen, que se sienta amenazada y que se sienta constreñida a realizar un acto que no quiere. El abuso del poder se presenta precisamente de situaciones de jerarquía, es decir, cuando estamos hablando de un jefe con su empleado o con su empleada, cuando estamos hablando de un capitán con un soldado, en el caso del ejército, cuando estamos hablando de un profesor con un estudiante, cuando estamos hablando de un cura con un sacristán. Entonces ahí, cuando existen relaciones de subordinación, se pueden presentar abuso del poder para acceder, digamos, a este tipo de cosas. El mejor ejemplo de ese es el caso del acoso laboral, que después se convierte en un acceso carnal tendiente a
digamos, a anular la voluntad de la víctima. En este caso podríamos hablar de un jefe que le dice a su secretaria, pues si no accedes conmigo, tu cargo se encuentra en peligro. Entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Estas situaciones se pueden presentar en temas como, por ejemplo, hay una toma guerrillera a un pueblo y en efecto llegan y aíslan a una mujer y se le presentan 4 guerrilleros y dicen, bueno, tienes que colaborar. La mujer, para no ser maltratada o ser agredida, accede a tener relaciones con estos guerrilleros, no de manera voluntaria, pues no tiene otra opción, porque si se enfrenta con ellos puede enfrentarse o a maltratos o a violencia física o incluso a la muerte. Entonces, en esos ambientes de violencia o de coacción, se entiende que a pesar de que la víctima haya dado su consentimiento, previamente ha sido anulada su voluntad frente a estas circunstancias que pueden generar un tema de violencia, y así lo establece el Código Penal. El Código Penal, respecto de accesos carnales, tiene 2 modalidades que implican la falta del consentimiento consciente, es decir, cuando no existe la conciencia. Y esto es cuando se accede a otro colocándolo en circunstancia de indefensión o encontrándolo en circunstancia de indefensión se accede a ella. ¿Cuáles son esas circunstancias de indefensión? La somnolencia, está dormido, situaciones en las cuales está la persona bajo el efecto del alcohol o cualquier otra droga, y en esas circunstancias su voluntad se encuentra totalmente anulada y su posibilidad de resistirse a un acto no consentido es nula. Entonces se puede presentar cuando el victimario encuentre a la víctima en un estado de somnolencia o borracha y accede a ella. En ese caso hay acceso carnal en persona en situación o en incapacidad de resistir. Cuando es el victimario el que coloca a esta persona en esa circunstancia, es decir, le da trago, le da escopolamina, le da alguna droga para anular su conciencia y su voluntad, y se aprovecha de esa circunstancia para acceder a ella, tenemos entonces el acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir. Por último, se encuentra el caso de acceso carnal abusivo en menor de 14 años. ¿Qué pasa en esos accesos abusivos? Resulta que el Código Penal, en virtud de ese bien jurídico que es la formación sexual, establece que un menor de 14 años no podrá consentir una relación sexual. De esta manera, la persona menor no podrá tener una relación sexual así haya consentido, en virtud del Código Penal en que establece la prohibición de aceptar ese consentimiento de ese menor de edad. Entonces, cuando existe esa persona que tiene 13 años y 11 meses, 13 años y 10 meses y no ha cumplido los 14 años, se entiende que su consentimiento es inválido a todas luces de el tema de poder consentir una relación sexual. Ahora bien, hay casos especiales en los cuales se ha planteado, digamos, el tema de los errores. Y el tema de los errores podríamos plantear un tema de error en persona y un tema de error en la edad del sujeto. Cuando una persona accede a un menor de 14 años
y alega un error, tiene que estar en una situación en la cual le era imposible conocer que se trataba de un menor de 14 años. De esta manera, si morfológicamente, si conoce previamente al menor, si podría establecerse que por sus características o por su familia podría determinar que esa persona era menor de 14 años, no hay posibilidad de establecer, digamos, un error en ese sentido. Por otro lado, existe el error en persona. Se presentó en Estados Unidos un caso muy sonado en el cual una mujer aparentemente estaba dormida y con su novio estaba dormida en una casa, en un apartamento donde había como especie de una reunión social o habían varios amigos y ella se quedó dormida. Ella inicialmente tenía a su novio al lado. De pronto hay caricias y ella en medio del sueño accede a una relación sexual. Cuando ella termina la relación sexual, se da vuelta, prende el foco y se da cuenta que no se trataba de su novio, sino de otra persona. Y esa otra persona sabía con quién estaba, sabía que estaba haciendo lo que estaba haciendo, y viene aquí el problema del error en persona. Una de las tesis era: no se admite un acceso carnal culposo, fue por culpa o digamos por confusión. Pero el tema es que aquí la persona que accedió a la otra sí sabía quién era y sí sabía que estaba aprovechándose de una situación de error en la víctima. Cuando planteamos esta situación, uno diría, bueno, ¿qué delito es aplicable acá? Cuando entendemos al engaño como una forma de colocar a otra en situación de indefensión, es decir, anular su posibilidad de defenderse, podríamos hablar precisamente de un acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. Y ahí se dan los casos, por ejemplo, en carnavales, en temas de máscara, donde una persona se disfraza de otra y la sustituye. Igualmente hay un error en persona y habría que analizar en cada caso concreto si la persona que accede a la otra en virtud de ese error lo hace consciente o lo hace inconsciente, lo hace premeditadamente o sencillamente si hubo un error en persona que podría generar, digamos, la exclusión de responsabilidad por tener un acceso carnal de manera culposa. Actos sexuales. Una vez dado, digamos, las diferentes clases de acceso carnal, que son 4, como ya lo dijimos, viene el tema del tipo penal de los actos sexuales. Y los actos sexuales no tienen una definición como tal. Tiene una definición de la que se excluye los accesos carnales. De acuerdo con el Código Penal, se establece como acto sexual diferente al acceso carnal aquel acto que no implique penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, o la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo u otro objeto. Entonces el acto sexual se entiende por exclusión del acceso carnal. Por lo tanto, viene el tema, es un tipo penal abierto, es un tipo que está diseñado para
cualquier tipo de acto sexual que la imaginación humana pudiera llegar a realizar. Y ahí viene la problemática. ¿Cuál es el límite de esos actos? Entonces, el límite de los actos es cualquier tipo de acto que no tenga contenido sexual. Y ahí viene la problemática. Es un tipo penal abierto, pero que puede vulnerar el principio de legalidad. Pero respecto de las conductas sexuales de los seres humanos, tendríamos que plantear cuáles son los límites en ese sentido. Es decir, qué límite tiene la cultura sexual de la humanidad en relación de inventarse nuevos actos de contenido sexual. Por lo tanto, queda abierta ese tipo penal para poder encajar cualquier tipo de conductas que hoy en día no se tiene por imaginada, pero en un futuro sí. Veamos, por ejemplo, el caso de la extorsión de actos sexuales a través de la página web. Y aquí viene un tema. La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia, condenó a un tipo que extorsionaba a una menor de edad para realizar actos sexuales a cambio de no publicar los videos que ella le había enviado previamente. Entonces, el extorsionista le decía a la menor de edad: si tú no quieres que yo publique esto por redes sociales, tienes que hacer estos actos sexuales. Entonces, la Corte Suprema de Justicia estableció que eso era un caso de acto sexual diverso al acceso carnal violento, porque a través de la coerción se ejerció una violencia y a través de esa violencia se realizó el acto sexual contrario al ordenamiento jurídico. Desde el punto de vista internacional, había una conducta que no se sabía dónde se podía determinar, y era la desnudez forzada. Entonces resulta que los nazis obligaban a los judíos a desnudarse en el invierno con nieve, y obligaban a las mujeres judías a desnudarse también. Y esa situación hoy en día es planteada como un acto de violencia sexual. Se planteó precisamente en los casos de Ruanda, donde en efecto se ejecutó muchas veces esas conductas, donde líderes militares y políticos de los Hutu obligaban a mujeres tutsi a permanecer desnudas y a prácticamente desfilar desnudas sin realizar otro tipo de actos. Pero entonces se estableció que la desnudez forzosa es un acto de violencia sexual, situación que puede encajar en nuestro tipo penal de actos sexuales diversos al acceso carnal. Pasemos al otro grupo de delitos, que es el comercio carnal prohibido. Dentro de ese comercio carnal prohibido tenemos que tener en cuenta que la prostitución, por lo menos en Colombia, no se encuentra prohibida. De tal manera que el comercio sexual no está prohibido como tal, siempre y cuando reúna unas condiciones mínimas. Y ahí viene el tema de qué es lo que se entiende por prostitución legal y qué es lo que se entiende por prostitución ilegal. Y aquí viene el tema del consentimiento también de una manera importante. Cuando estamos hablando de la prostitución, tenemos que hablar de un tema de consentimiento. Y ese tema del consentimiento, como dijimos anteriormente, tiene que ver con la libertad sexual. Si en la prostitución no existe consentimiento, estamos hablando de una violación. La persona
que es titular de ese bien jurídico que es la libertad sexual, tiene que consentir, y ese consentimiento tiene que estar libre de violencia, error o digamos situación de coacción o dolo. Esto es una de las cosas importantes, pues cuando se habla de trabajadoras sexuales, se habla de que hoy tienen que venir a trabajar. Y si la trabajadora sexual dice hoy no voy a trabajar, entonces viene la obligación, no, tú me debes un dinero, o aquí se trabaja todos los días, aquí tienes que cumplir un horario. Resulta que esta situación no es de un trabajo común. Ese trabajo implica un consentimiento, y si la trabajadora sexual dice no y la obligan, ahí hay una situación, como dijimos anteriormente, de violencia que podría generar, digamos, que generaría enseguida la activación del delito de violación. Por ejemplo, si la trabajadora sexual dice con ese cliente no, y llega el dueño del establecimiento y dice te toca o debes hacerlo, esa situación de coacción podría generar entonces la activación del delito de acceso carnal violento por el tema de la coacción. Entonces, miren lo delicado que es esta situación del consentimiento y la prostitución. Si por ejemplo una mujer, una trabajadora sexual, está con un cliente y le dice no, por ahí no, o le dice ahora no, o para, aquí viene el tema, si la situación se complica y hay una agresión y no tienen en cuenta ese no, hay precisamente el problema nuevamente de la violación de la libertad sexual de esa trabajadora sexual, y cambiaría la situación de una relación sexual consentida a una violación. Entonces ahí está planteada la situación. Por otro lado, también la prostitución en caso de menores está prohibida como un tema de comercio carnal. Es decir, usted no puede tener un establecimiento comercial abierto al público tendientes con trabajadoras sexuales menores de edad. Eso, en ese sentido, sí podría estar, incurso en un delito sexual. En un delito sexual. Entonces tendríamos aquí que diferenciar cuando hay una prostitución legal y cuando hay una prostitución ilegal. Entonces la regla general es que la prostitución debe ejercerse con un mínimo de consentimiento. Mínimo no, debe ejercerse con consentimiento. Si existe un mínimo de coacción, de obligación o digamos violencia, estamos hablando ya de una prostitución o un comercio carnal prohibido. Entonces aquí están varios temas, y aquí se presenta, digamos, casos como por ejemplo el de la inducción a la prostitución. ¿Qué se entiende por inducción a la prostitución? Como sabemos, el comercio carnal, como entendido como prostitución, no se encuentra prohibido, de tal manera que lo que se encuentra prohibido es que una persona induzca a otra a prostituirse. Y esto significa no coaccionarla, no obligarla. No estamos hablando de violencia, sino estamos hablando de inducirla. Y la inducción como tal es hacer que otra persona haga lo que yo quiero que haga, con argumentos, con, por decirlo, estímulos, tratando de convencer y vulnerar, digamos, ese
esa voluntad de la persona que, de no ser por esa inducción, no hubiese realizado un hecho. Entonces, cuando estamos hablando de inducción, estamos hablando de la razón. La persona hizo todo lo posible para que esa persona se prostituyera. De no ser por esa actuación, no hubiese llegado a ese tema. Por lo tanto, una cosa es inducir a otro a la prostitución y otra cosa es trabajar con otras personas en el comercio carnal prohibido. Si una trabajadora sexual llega a un establecimiento y dice: mire, yo quiero trabajar con ustedes, mire, yo quiero ofrecer mis servicios con ustedes, mire, yo tengo estas fotos, públicala y haga, digamos, una publicación sobre esas fotos. Ahí, en ese orden de ideas, debe existir un consentimiento, etcétera, pero no se está induciendo a nadie a la prostitución. Esta persona está ofreciendo su servicio y está solicitando que ayuden en la comercialización o trabajar en ese sitio. Cuando estamos hablando de inducción, estamos hablando de que la persona no tiene interés del comercio carnal. Podríamos hablar, sí, de una trabajadora sexual en un momento dado, pero que ya está retirada y dice: bueno, vamos a inducirla nuevamente a la prostitución. Mira que tú eres bonita, mira que vas a ganar bastante, mira que vamos a ir a viajes, mira que te vas a divertir, etcétera, y comienza a trabajarla psicológicamente para que esta persona nuevamente caiga dentro del comercio carnal. Cuando están hablando de necesidades económicas, de que mira a tu hija que está pasando hambre, mira que está en una situación complicada, te puedo dar la mano, pero tienes que colaborar. Entonces ahí estamos hablando de un caso de inducción a la prostitución. Cuando habla ya del tema del constreñimiento, ya el constreñimiento implica una especie de violencia. Y ese constreñimiento se presenta en muchas ocasiones con los chantajes. Mira que tengo un video, lo puedo publicar. Mira lo que pasó en la otra noche, lo puedo publicar. Si no colaboras o no ayudas en la causa, pues puede haber una publicación de ese video. Mira lo que hicimos en la fiesta anterior, podemos publicar esto, podemos comenzar a decirles a amigos qué está pasando. Ahí hay un constreñimiento. Están llevando a esa persona, la están chantajeando para que ingrese dentro del comercio carnal, y eso es un acto prohibido. Igualmente lo que tiene que ver con las drogas. Si una mujer es trabajadora sexual y la chantajean con las drogas, no te doy droga, o le dicen, bueno, si es un tema de chantaje por drogas, aquí vendría, digamos, un tema, podría ser inducción. O si es un tema de que le inyectan drogas para que ingrese al comercio carnal, ahí hay un constreñimiento. Entonces, todo depende de las circunstancias, pero aquí lo importante es determinar que la causa por la cual una persona ingresa al comercio carnal no haya sido por la actuación de un tercero que la haya llevado a ese tipo de circunstancias. Hay un tema importante en este caso de comercio carnal y tiene que ver con la trata de personas. El delito de trata de personas dice: el que captare, traslade, acoja o reciba a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación. Cuando en ese mismo artículo se define qué es explotación, se dice el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona
mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas analógicas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. El consentimiento dado por la víctima en cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de responsabilidad. La trata de personas, si bien es cierto, antes era un delito eminentemente sexual, hoy es un delito que prohíbe el trato de seres humanos como cosas. Y no solamente para explotación sexual, sino para trabajos forzados y cualquier otro tipo de explotación, de esclavitud o servidumbre. Cuando estamos hablando de esclavitud es excluirle todos los derechos a una persona y tratarla como un objeto. Cuando estamos hablando de servidumbre, estamos hablando de que esa persona tiene que pagar un tributo para poder vivir. Y ese tipo de situaciones también va a generar como es el delito sexual. La explotación sexual o la esclavitud sexual implica que la persona es tratada como un objeto dentro del comercio sexual. Y la trata de personas, como les dije anteriormente, era antes un delito sexual. Hoy está, digamos, dimensionado para cualquier otro tipo de actividades que impliquen el trato de una persona como un objeto. En el caso de la explotación sexual, resulta que ya era mucho más barato enviar a una mujer para explotación sexual hacia Asia o hacia Europa, desde Latinoamérica, que llevar 1 kilo de heroína o de cocaína. Y comenzaron las mafias de las tratas de personas, donde tomaban a mujeres incautas, les ofrecían un trabajo, las secuestraban y las enviaban al exterior, o las engañaban, las enviaban al exterior, y cuando eran recibidas allá eran esclavizadas y tratadas como esclavas sexuales. De esta manera encontramos que no solamente se trata de un traslado de personas de un sitio a otro, sino dentro del mismo país, y eso también es importante, porque en el caso colombiano se tienen ciertas zonas donde a las mujeres prácticamente las secuestran para explotarlas sexualmente en otra parte del país. Comienzan a desaparecer personas y comienzan a ser explotadas de manera esclavista. No hay consentimiento, no hay opciones que le permitan a esa mujer determinar qué es lo que quiere hacer con su vida. Son esclavas sexuales y son tratadas como objeto, y son tratadas como objeto de intercambio para enriquecer los bolsillos de los que se dedican a este tipo de comercio carnal. De tal manera que no solamente se trata de la inducción o la coacción a la prostitución. Cuando hay trata de personas, pues habrá trata de personas y no habrá esos otros delitos. Más adelante daré algunos ejemplos para efectos de que se entienda de mejor manera estos delitos. Dentro de los comercios carnales prohibidos encontramos la pornografía con menores, el turismo sexual con menores y la demanda de explotación sexual de menores. La pornografía con menores implica, si bien es cierto, la pornografía, así como la prostitución, es una actividad lícita, está prohibida para menores de edad. Por lo tanto, así exista consentimiento del menor de edad, está prohibida ese tipo de actividades
que implica grabación por cualquier medio de actos sexuales donde participen menores de edad de 18 años en el caso colombiano, y que se publique en cualquier tipo de medio o red. De esta manera, esta persona que realice esta conducta de pornografía se inmiscuirá en este delito que prohíbe precisamente eso. Ahora, no solamente está prohibida la pornografía con menores, sino también el turismo sexual con menores. Es decir, ofrecer actividades turísticas que impliquen actos sexuales con menores de edad. Como dijimos, la prostitución se encuentra, es legal, y una menor de edad podría ingresar al tema de la prostitución, solo que no podría ofrecer pornografía, no podría ingresar en actividades de turismo sexual prohibido, porque quien los organice estarían en serios problemas, y tampoco podría ingresar, digamos, a sitios electrónicos, ni tampoco a ciertos establecimientos, porque no está permitido la promoción de las actividades de prostitución o de comercio carnal con menores de edad, menores de 18 años. Y eso tiene que ver con ese bien jurídico de formación sexual. Lo que se busca y se trata de evitar en este tipo de cosas es que las menores de edad sean utilizadas para el comercio carnal y sean, digamos, sometidas digamos, a esas actividades tan complicadas como las del comercio carnal. Demanda de explotación sexual de menores. Eso es un delito que implicó que las personas no solamente son responsables las que promueven actividades o las que ofrecen servicios sexuales de menores, sino también las que demandan, es decir, las personas que solicitan la explotación sexual de menores. Esa situación como tal también se encuentra, digamos, tipificada como un delito y genera, digamos, la situación compensada de que no solamente es el que organiza, sino también el que pide ese tipo de relaciones. Así entonces, cuando se hace una operación de investigación para descubrir este tipo de situaciones, las personas que organizan este tipo de establecimientos o estas actividades que involucren actos sexuales con menores van a ser investigadas, pero no solamente las personas que las organizaron, sino también las personas que solicitaron ese servicio. Entonces ahí está, digamos, dado el tema de los delitos que tienen que ver con el comercio carnal prohibido. Ahora, si bien es cierto, se presenta todos estos delitos, es necesario analizar cómo es la aplicación y cuáles son los casos más complejos que tiene, digamos, el derecho penal respecto de este grupo de delitos que vamos a explicar seguidamente. Bueno, como dijimos anteriormente, vamos a continuar dando casos complejos para efectos de analizar cómo aplicamos los delitos sexuales de acuerdo con casos puntuales y el análisis criminológico respectivo para efectos de determinar la importancia de los tipos penales y el contexto en los cuales se puede aplicar. Entonces, vamos a comenzar con el tema del consentimiento en la prostitución. Como dijimos anteriormente, hay una libertad sexual que implica de establecer con quién,
cómo, cuándo y por qué, y dónde. En ese orden de ideas, cuando estamos frente al tema de las trabajadoras sexuales, esta trabajadora sexual, por el solo hecho de trabajar en un sitio o trabajar en conjunto con una organización que permite la promoción y digamos eventos y atrae clientes, la situación es que el consentimiento de la trabajadora sexual es fundamental y es la base de esa situación. Como les dije anteriormente, si la trabajadora sexual dice hoy no trabajo, es hoy no trabajo. O si la trabajadora sexual dice no, yo con ese cliente no voy a trabajar, pues con ese cliente no va a trabajar. Si en medio de una situación en la cual está prestando un servicio, ella dice eso no lo hago, es eso no lo hago. O si dice en estos momentos no, eso significa que en esos momentos no. El hecho de que sea trabajadora sexual no implica una obligación de realizar todo lo que se le diga. Y si es constreñida a realizar cosas que ha dicho que no, ahí está, digamos, el tema de la libertad sexual y cambia la posición a una violación. El consentimiento de una prostitución, en el tema de la prostitución es complejo. Corrientes feministas plantean que una prostitución por necesidad económica no hay consentimiento. Es decir, sencillamente es una situación de violencia coyuntural que tiene a esa persona obligada a ofrecer servicios sexuales y no existe consentimiento. Y eso en todos los campos del ejercicio de esa situación y genera, por ejemplo, el tema de pornografía, de turismo sexual y del tema del comercio carnal. Entonces el tema del consentimiento, la trabajadora sexual tiene derechos, sí, tiene derechos de un ser humano y dentro de ese ser humano existe algo que se llama la libertad sexual y es su potestad de definir con quién, cómo, dónde y cuándo. Y eso no le está, prohibido o no le está anulado ese derecho a ninguna persona porque es prácticamente un derecho humano. De esta forma se plantea, todo el tema de explotación sexual y comercio sexual prohibido, como se dijo anteriormente. Cuando no existe consentimiento, puede existir coacción y el Código Penal establece una concepción de violencia bastante particular. Vamos a ver otros casos. Caso de las alumnas universitarias. Desafortunadamente eso es un contexto muy particular. Las alumnas universitarias tienen una problemática respecto de las notas, respecto de su condición de vida y respecto de su edad. La edad es un tema fundamental aquí. Las estudiantes universitarias se encuentran en una edad en las cuales se genera mayor actividad sexual y mayor demanda de actividad sexual. En esa situación se pueden presentar temas de delitos sexuales y ahí está la situación, por ejemplo, de aprovecharse de la condición económica de una estudiante universitaria donde tiene que irse de su ciudad, comienza a estudiar en otra ciudad, sus condiciones económicas pueden ser precarias
o sencillamente necesita dinero o requiere dinero para divertirse, para ir a fiestas, para comprarse ropa bonita y todo ese tipo de necesidades que tienen a esa edad puede ser utilizado por bandas criminales para ofrecer precisamente la posibilidad de prostituirse. Entonces, cuando estamos hablando de giro de recursos, fiestas privadas, determinadas ventajas o concesiones, invitan a las universitarias a determinadas fiestas, vienen el problema de que el consumo de drogas, el consumo de alcohol, circunstancias que las colocan en riesgo. Y esas circunstancias que se colocan en riesgo pueden generar posteriormente coerciones o chantajes para efectos de volverlas a someter a relaciones sexuales no consentidas. Entonces, llevan a unas mujeres a una fiesta, las drogan o las alcoholizan, tienen relaciones sexuales con ellas, las graban y después de que graban entonces comienzan a chantajearlas de que tienen que volver a otra fiesta, que tienen que ir a estar con determinadas personas y ahí comienza todo un tema del chantaje y de la coacción a la prostitución. Entonces ahí estamos hablando de coerción a la prostitución y se puede presentar precisamente ese delito más el tema del acceso carnal violento si la persona es consciente de lo que le está pasando a esa muchacha. Igualmente se puede presentar temas como el acoso de docentes a cambio de mejorar una nota o a cambio de mejorar digamos su situación académica, que se presenta mucho en virtud de que se busca no perder asignaturas o no perder, digamos, ni el tiempo ni su dinero, y vienen profesores e incluso compañeros de estudios que coaccionan a determinadas mujeres para acceder a ellas a cambio de beneficios académicos. Entonces vuelve y se presenta el tema de la violencia en circunstancias de coacción que impiden a una persona dar su consentimiento voluntariamente, como bien lo estudiamos anteriormente. Otro caso, asistentes de políticos o empresarios. Se ha presentado en muchas ocasiones el acoso laboral de los jefes hacia sus asistentes mujeres. Y comienza primero con un coqueteo, después comienza mandando detalles, invitando a cenas, etcétera. Comienza a acercarse, a comprometer y pueden presentarse circunstancias en las cuales se llegue al acoso laboral, pero a su vez también al acoso sexual y posteriormente a un acceso carnal violento, mediando, digamos, una extorsión respecto a su situación laboral, a su ascenso laboral o a su estabilidad laboral. Entonces el jefe aprovecha su posición jerárquica para pedir servicios o digamos actos sexuales de sus asistentes, extorsionándolas con despedirlas, desmejorar sus condiciones económicas, trasladarlas a otros lugares o sencillamente bloqueando su posibilidad de ascenso en su carrera. Entonces ahí tenemos otra situación en la cual podríamos iniciar ese tema con acoso laboral,
acoso sexual y posteriormente un acceso carnal si logran llegar hasta allá en ese tipo de circunstancias. Ahora, si no llega a un acceso, pues entonces sería un acto sexual. Bailarinas de espectáculos. Desafortunadamente es un gremio muy vulnerable en el sentido de que el vestuario, sus calidades morfológicas, su belleza al bailar, llaman la atención de determinadas personas y en virtud de esa situación comienzan a presionar, comienzan a ofrecerle la posibilidad de fiestas, la posibilidad de estar en determinadas cosas, en determinadas reuniones y le ofrecen dinero incluso para acceder a estas personas. Y resulta que estas personas comienzan a decir no, 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 y una vez rechazado la persona que está interesada, comienza a buscar cómo presionarla de otra manera. Entonces habla con el músico de turno, le dice que si esta bailarina no va a tal fiesta, entonces no le interesa, no lo van a contratar o deje de contratar a la bailarina. Entonces comienza a haber una cantidad de presiones tendientes a buscar que esa bailarina acceda a sus pretensiones sexuales. Entonces hay un caso de acoso sexual y a su vez si llega a acceder habría una situación que habría que analizar sobre el acceso carnal en determinadas circunstancias. Si es en una fiesta donde drogan a la bailarina o la emborrachan y después acceden a ella, pues estamos hablando en acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. O si se trata de una circunstancia en la cual si no accede a las pretensiones del victimario puede verse su carrera comprometida o puede que no le den contratos, entonces habría una circunstancia que tendríamos que valorar respecto de la voluntariedad o la libertad sexual y de la violencia ejercida a través de esa presión. Otro caso, los religiosos. Desafortunadamente se presentan muchos casos en temas religiosos. En nombre de Dios se cometen una cantidad de atrocidades que no corresponden a la religión como tal, sino a la persona que manipula la religión para poder acceder a determinados actos sexuales ilegales. Entonces, cuando estamos hablando de religión, tendríamos que plantear el chantaje, la manipulación y la posición jerárquica dominante desde el punto de vista religioso que le permite a una persona anular la voluntad de otro y acceder carnalmente a ella. Entonces ese es otro de los casos en los cuales habría acoso sexual y después del acoso sexual si viene actos sexuales o acceso carnal, tendríamos que analizar si en la circunstancia se vulneró la libertad sexual partiendo de la manipulación para esos efectos. Igualmente se presentan casos en los cuales si bien es cierto no se trata de la persona que ejerce coacción directamente, sino que esa persona ejerce coacción para satisfacer los deseos de otra y utiliza todo el andamiaje religioso para efectos de manipular a la víctima y doblegar a la voluntad del victimario. El tema de las Fuerzas Armadas. También se presentan desafortunadamente casos bastante complejos en las Fuerzas Armadas. Se presentan circunstancias en las cuales se aprovecha la estructura jerárquica
para ofrecer servicios sexuales y para obligar a personas a ofrecer servicios sexuales. Entonces, la estructura jerárquica, los mandos y digamos las órdenes generan problemas en los cuales hacen que las personas de inferior jerarquía queden sometidos a los superiores y a las digamos a lo que ellos manden, quedando prácticamente una situación de anulación de la personalidad frente a una estructura jerárquica y a unas órdenes. Fíjense el caso, digamos, de los nazis, cuando la Gestapo comenzó, y también ocurrió en Rusia con la KGB, donde entrenaban a mujeres para espionaje, y dentro de ese espionaje se planteaba precisamente la obligación por la patria del sacrificio de prestar servicios sexuales. Entonces ahí vienen, digamos, los temas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas y lo que se ha presentado, que es la violación de soldados rasos de inferior jerarquía por parte de superiores en relaciones prácticamente homosexuales, donde de no acceder pues tendría un problema de no poder seguir ascendiendo en la cadena jerárquica, o de enfrentarse a represalias derivadas del mando del superior. En caso de grupos al margen de la ley, entonces aquí se presentan varias circunstancias. Los grupos armados de la ley, al margen de la ley, pueden generar situaciones de trata de personas, pero a su vez también sus presiones y su poder de extorsión puede generar violaciones frente a determinadas personas. Piénsese que una pandilla tiene el dominio de un barrio y un miembro de la pandilla se enamora de una muchacha y comienza a acosarla y acosarla y acosarla hasta el día en que dice: bueno, si no accedes conmigo, voy a hacerle un daño a tu familia. Entonces ahí viene nuevamente la circunstancia en la cual se pueden presentar violaciones con grupos al margen de la ley. Los grupos al margen de la ley están relacionados con el narcotráfico, con la exuberancia, con con mucho dinero y por comprar las voluntades de la gente a través del dinero. Y entonces ofrecen dinero, ofrecen beneficios, ofrecen inmunidades y ofrecen buenos tratos a aquellas personas que acceden a sus demandas. Y dentro de esas demandas pueden existir demandas sexuales que, si bien es cierto, pueden plantearse como una posibilidad de que la persona diga: sí, yo voy a estar sexualmente con esta persona. Resulta que en el fondo lo que existe es una circunstancia de violencia que le impide dar bien su consentimiento. Si estamos hablando de un jefe, de un jefe paramilitar, como el caso de Hernán Giraldo, se presentaba a las fincas y miraba qué muchacha le gustaba y hablaba con el papá y dice: llévenme a la casa. El padre no podía hacer nada en contra de Hernán Giraldo, y la posibilidad de que Hernán Giraldo lo matara si no accedía a esas demandas, pues también era una situación bastante complicada y que genera precisamente los casos de los delitos sexuales. También se presentan casos, por ejemplo, en los conflictos armados,
donde los jefes militares permiten prácticas sexuales a través de violencia, a través de la violencia, que en contra de las víctimas o en contra de sus enemigos. Se ha planteado, digamos históricamente, que los delitos sexuales o la agresión sexual en los conflictos armados es prácticamente un premio al ganador. Es un trofeo al ganador. De ahí que el soldado que logra, o digamos que cuando los rusos tomaron Berlín, decidieron también violar a muchas mujeres alemanas. Cuando los japoneses tomaron la capital de China, también violaron a muchas mujeres chinas como retaliación. En Ruanda, los hutus agredieron sexualmente a las mujeres, los hutus agredieron sexualmente a las mujeres tutsis como retaliación, como forma de atacar a sus enemigos. En el caso colombiano se presentaba las agresiones entre paramilitares y guerrilla, y una de esas agresiones también eran sexuales. Precisamente hubo un caso en una toma paramilitar del Salado, la comunidad del Salado, donde en efecto preguntaron quién era la novia de un guerrillero, y cuando la encontraron, pues precisamente la ultrajaron sexualmente y la mataron. Entonces, es en el caso de los conflictos armados, se presenta muchos casos de violencia sexual, puesto que el poder y la dominación que generan las armas frente a la población civil o frente al enemigo ya depuesto o vencido es muy grande, y frente a la situación de soldados sin actividad sexual durante un largo tiempo y largas campañas de batalla, pues se genera una situación bastante compleja que fomenta las violaciones en esos contextos particulares. Vamos a hablar de perfiles criminales. Fíjense que ya hablamos de los casos complejos, pueden ser esos y muchos más, pero vamos a hablar ahora de perfiles criminales. Pueden haber varias clasificaciones de perfiles criminales, pero digamos la que más considero aplicable es una que establece 3 perfiles criminales. La primera es el violador sádico. Ese violador sádico es aquella persona que ejerce la violación como una forma de violencia. Es una persona supremamente violenta que se le dispara la violencia, y en vez de golpear o matar, termina violando a una persona. Entonces es una persona que por violencia agrede a otra persona sexualmente. Eso significa que esta persona tiene como motivo no tanto la violencia, sino no tanto, digamos, satisfacer sus deseos sexuales, sino satisfacer su deseo de ejercer violencia y acabar con la otra persona, humillarla o ultrajarla.
El segundo perfil es el violador con problemas de formación sexual. Estas son personas que tienen algún trastorno sexual y que generan, digamos, una propensión a la violación. Entonces estamos hablando de personas que tienen algún inconveniente. Por ejemplo, son personas que han sido que tienen problemas para relacionarse con el otro sexo y que en efecto sufren mucho rechazo, sufren mucha humillación, y en el momento en que se les dispara se les dispara la venganza, pues terminan violando. Eso es una de las clases. Pero está el voyerista. El voyerista es aquella persona que disfruta ver a una persona desnuda o desnudándose o teniendo relaciones. Ese es el voyerista. Y resulta que, por ejemplo, en temas de conflicto armado, muchas veces un jefe militar no se involucra en los actos de violación, pero sí le gusta verlo. Entonces ordena a sus soldados a violar a unas mujeres y él disfruta con ver esa situación. Existen temas como los sádicos, que son personas que disfrutan viendo el dolor de otra persona, y una de las formas de infligir dolor a una persona es la violación. Entonces esa persona viola más por satisfacer ese deseo de ver a otra persona sufriendo. Está el tema de los pederastas o pedófilos, que son los que disfrutan tener relaciones con niños o ver a niños. Un pedófilo es aquel que disfruta la desnudez de un niño o ver un niño desnudo, y un pederasta es el que disfruta tener una relación sexual con niños. Entonces ahí está la diferencia entre el pedófilo y el pederasta. Existen otros, como por ejemplo está las personas que los fetichistas. Estas personas fetichistas disfrutan con determinados objetos como zapatos, faldas, determinada vestimenta, y en virtud de esa situación sienten placer viendo a la víctima o forzando a la víctima a utilizar ciertos trajes o vestimentas u objetos para satisfacer su deseo sexual. Existe también los exhibicionistas, que disfrutan exhibiendo su cuerpo desnudo ante otras personas. Entonces hay una cantidad de sintomatología. Existe la necrofilia, existe la zoofilia. Entonces son una cantidad de situaciones en las cuales la persona por algún motivo tiene un trastorno, y ese trastorno lo lleva a una violación. El violador oportunista. El violador oportunista es aquella persona que, estando por fuera de los márgenes de la ley siempre, es un delincuente nato, un delincuente que siempre está por fuera de la ley, es decir, roba, hurta, atraca, extorsiona, y si va a violar, pues es una más y no le interesa. Él está por fuera de la ley, es un anarquista, es una persona que no le importa la ley ni los valores sociales ni nada, por lo tanto le da lo mismo matar, violar, depende de la oportunidad. Si encuentra una posibilidad de violar, lo va a realizar, porque digamos su tema es hacer y satisfacer sus gustos sin importarle el resto de la sociedad ni los valores de la sociedad. Entonces ahí están esos tres perfiles de violadores que
podrían haber muchos más, pero considero que esta es una clasificación que permite entender en gran forma lo complejo del perfil criminal de un violador. En el caso, digamos, uno de los casos más complejos de violación son las violaciones por personas de la misma familia. Desafortunadamente, cuando estamos hablando de violaciones sexuales de menores, encontramos que el gran índice, es decir, la mayoría, casi más del 60% de los casos, proviene de familiares. Y eso es una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque si es la familia la llamada a proteger los menores, ¿cómo es que es la misma familia la encargada de agredirlos? Entonces el menor, digamos, abusado sexualmente, tiene una gran problemática. ¿Cuál es la gran problemática? Que la persona que lo protege es al mismo tiempo la persona que lo agrede. Entonces sus vínculos familiares van a estar destrozados en el sentido de que su agresor es su mismo familiar o una persona que al mismo tiempo le debe cariño, pero aquí se comienza a destrozar esos vínculos familiares y comienza esa persona a eliminar el amor por la familia, los vínculos afectivos con la familia, porque precisamente esos vínculos afectivos con la familia vienen precisamente las agresiones. Desde el punto de vista de por qué ocurre eso, ahí viene una cantidad de trastornos vinculados con este tipo de agresiones, pero aquí lo que quiero explicar es cómo se produce, digamos, una agresión dentro de un tema familiar. Y es primero, el victimario comienza a buscar a la víctima, a acechar a la víctima. Está muy pendiente de ella, le ofrece regalos, está muy cercano a ella, se gana su confianza, y cuando gana su confianza llega y realiza el acto sexual. Luego de obtener su cometido viene toda una etapa de chantaje y de coacción. Primero, para no ser descubierto, y segundo, para seguir accediendo al menor. Y ahí comienza ese ciclo y esa extorsión y esa digamos, esa coacción a realizar esos actos. Entonces es una persona que se acerca, que se gana la confianza, que posteriormente consume el acto y después accede al menor. Después de que accede al menor, entonces comienza con la etapa del chantaje y de la coacción, y comienza a existir el tema de esto es un secreto para nosotros, nadie se tiene que enterar, si alguien se entera nos va a pasar algo malo a ti y a mí, qué van a decir las personas, y comienza toda esa etapa de chantaje para garantizar primero su impunidad y segundo para seguir con el menor accediéndolo en múltiples situaciones futuras. Entonces eso es un tema bastante complejo. No es la minoría de los casos, sino la gran mayoría, donde familiares acceden precisamente a los menores. Y eso es un tema sumamente complicado, sobre todo para los efectos de la víctima, que es una persona menor, que es una persona que no está todavía con su madurez psicológica para tener relaciones sexuales, que es una persona que no va a comprender por qué un familiar lo está violando, que es una persona que va a generar trastornos
puesto que no es la edad para tener relaciones sexuales y va a tener trastornos sociales, comportamentales y físicos. Y es una persona que desafortunadamente va a tener una disfunción en relación con los vínculos familiares, porque, como les dije, la misma familia que tenía que protegerlo es la misma que lo está agrediendo. Dentro de estas situaciones también tendríamos que hablar sobre la violación y los asesinos en serie. Como dijimos anteriormente, los asesinos en serie tienen una propensión y pueden en efecto también ser violadores. ¿Cuáles serían los móviles de los violadores? Tenemos un primer móvil que sería instinto primitivo de la propiedad sobre la mujer. Ese instinto primitivo tiene que ver con eras pasadas, donde el hombre era propietario de la mujer. La mujer no tenía ningún derecho. Estamos hablando de esclavitud en Roma, de servidumbre en la Edad Media, y desde hace poco donde se planteaba que el hombre, digamos, era el tutor de la mujer. De tal manera que cualquier tipo de conducta que, digamos, rivalice con esa concepción de macho dominante, que lo desafíe, va a generar, digamos, una reacción primitiva, una reacción violenta, y dentro de esas reacciones violentas puede presentarse la violación como una forma de decir: esto es mío y yo hago con esto lo que se me da la gana. Y eso tiene que ver con concepciones primitivas del machismo y de la sociedad machista, donde la mujer es un objeto o es un ser de inferior jerarquía al hombre y que no se puede enfrentar al hombre a menos que sufra unas consecuencias. Otro de los móviles es el rechazo inaceptable. Estamos hablando de personas con un ego supremamente alto, con personas que logran lo que se proponen y que son exitosas en muchas cosas. Y cuando se propone una meta, la consiguen. Y resulta que están en esa circunstancia y de pronto van a cortejar a una mujer y esa mujer le dice: no, tú no me gustas. Oye, pero si yo tengo dinero, soy apuesto, tengo un buen vehículo. No, no me gustas. Y cuando se sienten rechazados, entonces viene la reacción violenta. Si no, o sea, no me puedes rechazar, yo no puedo ser rechazado. Y en virtud de esa concepción, esa persona reacciona al rechazo con una violación. Otro de los móviles: venganza al desprecio o a la humillación. Lo vimos en el caso Natalia Ponce de León. Ella rechazó a un individuo y ese individuo no logró asimilar ese rechazo y ese desprecio y terminó agrediéndola, digamos, con un ácido en el rostro. Pero pudo haber sido una violación también. Entonces, cuando una mujer desprecia o humilla a un hombre y lo rechaza, no es el rechazo inaceptable que hablamos anteriormente, sino que sencillamente la mujer le dice: oye, pero tú eres horrible, o tú eres un imbécil, y ese desprecio a esa persona lo que genera es un deseo de venganza, y esa venganza puede traducirse también en una violación. Placer por el dolor y la humillación, como dijimos, los sádicos,
Los sádicos no sienten placer sexual, sino gozan con el dolor y la humillación de la otra persona. Entonces, el móvil es causarle dolor, humillarla, ultrajarla, para sentirse bien, sienten placer por eso. Cumplir una fantasía o fetiche. Una persona tiene un fetiche de que se ponga determinada prenda, o que se ponga determinados zapatos, o que se vista de determinada forma, o que realice determinado acto. Cuando esa persona no accede a esas circunstancias, puede generar una reacción violenta que puede llegar a obligarla, a coaccionarla o extorsionarla para que realice ese fetiche. Obtener lo que en condiciones normales nunca podría. Entonces estamos hablando de un personaje que en condiciones normales no podría acceder a una mujer hermosa, a una actriz de cine, a una periodista, y resulta que se obsesiona con esa y dice: la tengo que tener, y se acerca a ella y ni le presta atención, y dice: la única forma es a través de una violación. Y ese, digamos, es uno de los móviles que generan que una persona acceda a otra de manera violenta, cuando dice: yo no podría nunca acceder a esta mujer si no fuera a través de una violación. Tenemos también el tema del fanatismo ideológico o religioso. La persona piensa que va a hacer, digamos, una limpieza social, o sencillamente va a demostrar algo a través de la violación, o va a lograr algún beneficio ideológico religioso a través de la violación. Entonces, en nombre de Dios tengo que accederte, o en virtud de nuestro partido nazi tienes que darme un hijo para digamos, garantizar la raza aria. Entonces el fanatismo también genera ese tipo de circunstancias que pueden ir hacia el tema de la violación. Por último, miren todo lo que hemos dado, y por último quiero hacer referencia al tema de las violaciones grupales. El tema de las violaciones grupales es bastante complicado. Se ha venido presentando y ha sido, digamos, estudiado en España, en virtud de que varios grupos de hombres han repetido continuamente violaciones grupales hacia una mujer. El caso más famoso fue el de la manada de Pamplona, donde 5 militares accedieron a una mujer y hicieron con ella de cuanta cosa, muchos actos sexuales, y grabaron eso por celular. Fue la primera vez que se grabó una violación, y que el video sirve como muestra en el proceso de una violación. El tema de las violaciones grupales es bastante complejo y ha sido analizado, digamos, por psicólogos, y dicen que esos son efectos que han generado, digamos, la pornografía en el imaginario de los jóvenes, entendiendo que
es, digamos, placentero realizar esos actos grupales, y se supone que es placentero para una mujer someterse a esos actos grupales, de tal manera que se genera ahí un fetiche, y un fetiche en el cual, por inmadurez psicológica de las personas que están realizándolo, realizan esos actos y en efecto terminan generando una barbaridad. Esos casos de violaciones grupales se presentó en España, pero también se ha presentado en Colombia, en el caso de la niña en Vera, que fue violada por 6 miembros del Ejército Nacional y que desafortunadamente se presentó ese caso, y nos pone a reflexionar precisamente de por qué se generan este tipo de circunstancias y cómo debe reaccionar el derecho penal frente a esas circunstancias. En el caso español, prácticamente la realización de este acto grupal en Pamplona, esta violación grupal en Pamplona, hizo que se proliferaran estos actos sexuales grupales en toda España, y comenzaron a realizarse más continuamente. En el caso colombiano, la prensa, las autoridades han rechazado este acto y han repudiado este acto de una manera pública, que ha permitido en efecto que se vea como negativa esa situación y no positiva como ocurrió en España. Igualmente se condenó a las personas y digamos, se plantearon una cantidad de debates respecto a la imputación que se hicieron, en donde se dijo que se trataba de un acceso carnal abusivo, y la concepción es que a la niña la violaron no porque ella haya sentido y porque sea menor de 14 años, porque la niña tenía 13. Aquí sencillamente la secuestraron, la violaron en contra de su voluntad y en una circunstancia que impide dar su consentimiento. Por lo tanto, no estamos hablando de un acceso carnal abusivo, sino de un acceso carnal violento. Por otro lado, en el caso español, se plantea la situación en la cual cada miembro que haya accedido a la mujer era imputado como autor, y el resto como partícipes de cada acto de acceso que se haya presentado, de tal manera que los imputaban no solamente por su acto de acceso, sino por haber colaborado con el acceso de los demás. Entonces, si estamos hablando de 3 personas que accedieron a una niña, se le imputa 1 por acceso y 2 delitos por cómplice de acceso. En el caso colombiano se plantea que si hay acceso carnal violento tendrá hasta 20 años, y si ha realizado el acto en concurso con otras personas llegará a 30 años. Entonces, en el caso colombiano, el legislador ha planteado como circunstancia de agravación que varias personas participen en el acto, y eliminó la posibilidad de hacer varias imputaciones como ocurrió en España, que cada acto sexual, por tratarse de un delito de propia mano, como es el caso de los accesos carnales, cada acto se entendiera por un acto individual y no como un conjunto de actos, como si fuera un concurso, un delito continuado, o un solo delito o un solo acto, sino que se entendían que eran varios actos, y así aumentaban, digamos, la pena
a los partícipes de esa circunstancia. En el caso colombiano se dio una respuesta, o se le da una solución a través del Código Penal, a través de una circunstancia de agravación donde aumenta la pena a la mitad cuando se trate de violaciones grupales. He terminado aquí varios análisis sociológicos, criminológicos sobre el delito de los delitos sexuales. Faltan muchos temas, faltan muchos casos, pero creo que se han planteado buenos asuntos para dar una discusión académica al interior de la Academia Colombiana. Muchas gracias.